¿Cómo les va? Este es Actualidad Ambiental TV, un programa que sale todos los lunes. Mi nombre es Jorge Cayó y hoy día, casi una semana antes del proceso revocatorio del próximo domingo, vamos a dedicar el programa a pensar un poco la ciudad y hablar un poco de los problemas de la ciudad, sobre todo del urbanismo y cómo hemos venido los limeños, qué es lo que hemos venido haciendo los limeños con Lima, ¿no? Para eso hemos querido invitar al profesor Willy Ludeña Urquizo, arquitecto muy conocido en el país. Acaba de publicar un libro, vamos a comentar su libro, que se llama Lima y Espacios Públicos, sobre perfiles y estadísticas integrada al año 2010. Porque con el arquitecto Ludeña vamos a poder de alguna manera explorar y comentar las políticas públicas sobre el espacio público y hacia dónde va la ciudad, que es tan importante en un momento que pareciéramos obsesionados con ver el presente y no mirar un poco al futuro de qué es lo que queremos hacer con este importante centro cultural y urbano que refleja lo que es la peruanidad finalmente, porque Lima es el encuentro de todas las sangres, ¿no? De todas las... Entonces, muchas gracias, Willy, por venir acá. Willy él estudió arquitectura en la Ricardo Palma, hizo su maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería. Después ha estudiado también un doctorado en Alemania y es un referente cuando se piensa en el desarrollo urbano. De tal modo que realmente es un placer para mí. No, gracias, Willy, Jorge, gracias por la invitación. Bienvenido. Lo primero que te quería preguntar es un poco, ¿qué está pasando con la comunidad de los arquitectos, de los urbanistas? Lo digo porque cuando en 1970 y tantos yo decidí hacer una tesis sobre derecho ambiental en la Universidad Católica, pude asistir a un curso de derecho urbano que dictaba el doctor Helan Jaworski. Después de escucharlo de hablar sobre Lima y las ciudades y la contaminación de las ciudades, me motivé, yo era un joven de 20 años, me motivé para hacer esta tesis y meterme en el derecho ambiental. Y pasaron los años y vi cómo el Colegio de Arquitectos de Jesús María, la construcción esa, me pareció un esperpento, una cosa horrible desde el punto de vista arquitectónico, y dije, caramba, ¿no? ¿Dónde están los arquitectos? Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo están? ¿Realmente los urbanistas y los arquitectos son tomados en cuenta cuando se piensa en la ciudad? Bueno, lo primero que habría que decir es que en el Perú hoy hay aproximadamente 14.000 arquitectos colegiados y seguramente un buen número también de arquitectos no colegiados. El perfil social, ideológico del arquitecto peruano en cierto modo es radicalmente distinto al que se tiene respecto al perfil del arquitecto europeo, por ejemplo, ¿no? Que es un intelectual en Europa, o un ser atormentado por todas las angustias del mundo contemporáneo, pero que tiene todavía ese, digamos, ese precepto moderno de que el arquitecto es tal para cambiar el mundo, para hacer que el mundo sea relativamente más feliz. En cambio, el paradigma de los arquitectos, por lo menos en América Latina, no va por ahí, en cierto modo. Basta ver con las telenovelas latinoamericanas donde el hijo del empresario rico y afortunado siempre es un arquitecto, despreocupado de su mundo. Es un artista. Es un artista, pero de algún modo ajeno a todas las vicisitudes de la sociedad que se vive. Y eso no es un tema solo de películas, yo creo que tiene que ver un poco con el ethos del arquitecto peruano, que en el Perú nace asociado a los intereses de la élite social y económica. El arquitecto de moda, este personaje de Un Mundo para Julius, refleja perfectamente este arquitecto más ligado
a la cultura de la élite oligárquica o industrial en el Perú. Entonces, este otro arquitecto preocupado por los problemas sociales, el arquitecto preocupado por los temas políticos, el arquitecto descalzo, paseándose por las zonas más deprimidas del país, tratando de reflexionar sobre qué hacer, cómo transformar, yo diría que es una excepción en nuestro país, ¿no? Y la prueba es que hoy en día la gran mayoría de mis colegas están aturdidos por el boom económico, todo el mundo sueña con su multifamiliar propio. Yo diría que les interesa un comino realmente involucrarse con los temas de la ciudad porque de una u otra forma hoy día hay casi pleno empleo y es difícil contar con ellos, ¿no? Yo creo que es un panorama un poco deprimente. Pero eso es deprimente porque para aquellos que estamos preocupados por el tema ambiental, que nos interesa mucho que se cristalice en las inversiones, en la economía, en la planificación, en la política, en las políticas públicas, una visión sistémica del espacio, ¿no? Una aproximación mirando todos los elementos, en este caso Lima, por ejemplo, ¿no? Una mirada de Lima para ver cómo y por dónde desarrollo Lima. Y que no solamente en los barrios más pudientes, que además estoy transformando la arquitectura y el diseño original por un diseño que nadie conoce. O sea, estamos cambiando Lima para algo que no sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Entre muchas cosas, yo creo que el problema también tiene que ver con que la arquitectura peruana siempre ha sido una arquitectura más dispuesta al estilo, a la forma, que a la vocación auténtica, ¿no? La arquitectura moderna llegó aquí al Perú como estilo, no como método, como procedimiento intrínseco a un modo diferente de hacer arquitectura y ciudad. Pasa lo mismo con el discurso ecológico y ambiental. Aquí llega como una moda para la arquitectura y no como un proceso, como un modo de entender de manera sistémica la realidad. De tal suerte que hoy en día los arquitectos creen que ponerle un poco más de verde, un poco más de gras, ya es suficiente como para... Su responsabilidad social está resuelta. Y ambiental y ecológica. Y ambiental, ¿no? claro. Y desde luego que eso es caricatura pura. No es una actitud genuina y honesta de adscribirse a una visión diferente de la ciudad, que no solo implica una visión formal, ¿no es cierto? En el fondo implica una actitud política, ¿no? Porque la posibilidad de tener un mundo sostenible pasa por una transformación política de procedimientos, sistemas y modos de actuar y vivir en la ciudad, ¿no? Hablemos entonces un poco de los espacios públicos, porque yo creo que entonces no hay una arquitectura para el espacio público o no hay un mercado para los urbanistas o la inversión pública no está, digamos, contratando el conocimiento de los urbanistas para decidir qué tipo de inversión o de intervención tienen los espacios públicos. Sí, ¿no? Y ese es uno de los temas es una lástima, que ¿no? está en el libro, ¿no? Porque Por eso... los empresarios o los promotores inmobiliarios deberían ser los primeros en darse cuenta que una buena ciudad es una buena ciudad para todos, incluso para ellos. Cuando se piensa que Lima debería ser una plaza global de eventos y una serie de otro tipo de dinámicas, todo el mundo sabe que los grandes empresarios globales no van a venir a Lima porque es Lima en sí. Ellos saben perfectamente bien qué ciudades, sobre todo aquellas que tienen menores rangos de injusticia social, son ciudades equitativas, ambientalmente sostenibles, son esas las ciudades que van a ganar un espacio importante entre las ciudades más, digamos, significativas para convertirse en centros de irradiación global. Pero ciudades como Lima, con un enorme porcentaje de ciudad precaria, 70% de Lima, por eso cuando mis colegas escuchan este asunto, hoy en día saben bien que no he dicho nada que no sea cierto. Lima ya no es una ciudad consolidada con pequeñas porciones de barriadas al borde. Lima es una mega barriada con pequeñas porciones de ciudad consolidada. Y esta es una realidad que invierte totalmente nuestra percepción del tema. Visto así, hoy en día, efectivamente, los espacios públicos son tal vez ese termómetro que nos ayuda
a medir hasta qué punto la ciudad de Lima va hacia el abismo urbano o en su defecto a una situación relativamente adecuada. Yo estoy lamentablemente, digamos, predispuesto a pensar que efectivamente la situación no es digamos, un indicador adecuado, ¿no? Primero porque en términos de espacios públicos se han perdido muchas hectáreas, cientos de hectáreas de espacios públicos. El dato simplemente de 2 parques zonales o ex parques zonales que ahora son conjuntos habitacionales, como el Parque Zonal de Limatambo, que hoy es conjunto habitacional Limatambo, o el Parque Zonal de Puruchuco, que es hoy en día el Estadio Monumental de la U, sumando son casi 200 hectáreas. 200 hectáreas. O sea, y hay 7 parques de eso que se han perdido. Yo quisiera, Willy, detenerme en el tema del espacio público para tocar un poco lo del libro después de esta pequeña interrupción y volvemos. Bien, volviendo con la entrevista y conversación con Willy Ludeña, él acaba de publicar este libro, Lima y Espacios Públicos, que ha sido presentado en Petroperú el viernes pasado. Ayer ha sido motivo de una nota importante de Javier Lizarzaburu en el diario El Comercio, y que en verdad es un importante aporte a el análisis del espacio público de la ciudad de Lima, que digamos está en juego cuando se cambia una administración, ¿no? En verdad el libro va a ser un extraordinario instrumento de consulta para la planificación y para tomar decisiones estratégicas importantes. ¿Cuál es el aporte? Bien, ¿para qué hiciste el libro finalmente? Bueno, el libro es, como dice el subtítulo, ¿no? Una estadística integrada de 3 esferas que no se habían concebido como constitutivas de un dominio del espacio público. Me refiero al espacio público verde, parques, jardines, al espacio público, digamos, seco o no verde, plazas, plazuelas, veredas, calles, y al espacio público de superficie líquida. Hoy en día la teoría y desde luego la realidad misma confirma el hecho de que una serie de espacios líquidos como las fuentes de agua urbanas o las lagunas en urbanizaciones y otros espacios más forman parte de este espacio en el que los seres humanos desarrollan una ciudadanía en colectividad, digamos, Ahora, ¿no? ¿por qué es importante definir el espacio público desde el punto de vista de la ley? Para poder orientar, para poder... La ley nos permite regular no solo usos, sino también límites y formatos, y en realidad en el caso peruano, solo a partir del último reglamento de edificaciones es que se utiliza de una manera explícita el término espacios públicos. Si bien en el ámbito de la filosofía y la sociología peruana ya el concepto está trabajado, pero en términos de el manejo normativo o proyectual de los arquitectos y urbanistas peruanos, la noción de espacio público es una noción relativamente errática, no definida con claridad, y por eso tenemos lo que tenemos en Lima. Tiene más valor aparentemente el espacio privado que el público.
Desde el Desde punto de luego, vista de la percepción. así es, desde luego, ¿no? Pero el libro lo que hace es un poco mostrar esta realidad en todas sus dimensiones, lo bueno, lo malo y lo feo en términos de indicadores. Ese es un poco el objetivo del libro. Y a mí lo que me parece es que queda muy claro que la tendencia histórica, para referirnos solamente al tema del área verde, ha sido decreciente de una manera visible. El famoso indicador de los 2 metros cuadrados y 5 y 6 de metros cuadrados de área verde por habitante, para el caso de Lima, ha ido bajando. Hay que recordar que el índice internacional son los 8 metros cuadrados de área verde por habitante. Pero yo espero que no solo las obras, sino los proyectos que la actual administración municipal ha planteado puedan concretarse para revertir de una manera dramática esa tendencia decreciente, por el que se pasaría de un 2.7 a un 3.42, que claro, eso no es nada, digamos. Pero uno recuperaría las 200 hectáreas perdidas en esos dos parques y más. Esa es hay que decirlo, una revolución urbana en la escala limeña, ¿no? A juzgar por los 60 o 70 años donde la tendencia ha sido ostensiblemente decreciente, ¿no? Y la idea de las lomas, de integrar las lomas de Lima y conservarlas y protegerlas, sería un aporte en esa línea. Ese es uno de los méritos que yo considero que tienen que ser enfatizados y resaltados. Primero porque no se trata de una especie de recuperación oportunista de un área verde para inflar una estadística existente, no, porque la actual administración está construyendo 400 nuevas hectáreas dentro de la ciudad, más las 10.000 hectáreas que podrían incorporarse al incorporarse, digamos, lomas, no como un espacio verde que existe, sino como un espacio que está normado y construido. Eso sí sería una revolución, entonces. Absolutamente, ¿no? ¿Y Castañeda dejó un plan de desarrollo urbano? Bueno, ¿O qué pasó? ¿Qué cosa heredó Susana Villarán de Castañeda? Esas son una de las cosas que no se ha dicho suficiente o casi nada en el debate, por lo menos actual, que se ha generado a propósito de la campaña por la revocación. En realidad, la obligación de Castañeda era dejar su administración con un plan de desarrollo metropolitano del 2010 al 2020 o del 2011 al 2021. Era un documento que debía, de algún modo, orientar en términos generales la política municipal en ese lapso de tiempo. ¿Por qué no lo hizo? En realidad hay que preguntárselo a Castañeda, pero esa es una omisión que no ha hecho otra cosa sino ocupar 2 preciosos años de la administración actual para dedicarse a pensar y formular el famoso plan regional que ya se aprobó. Que se ha aprobado, pero son 2 años, claro. que una municipalidad podía haber tranquilamente aprovechado para ir ejecutando obras de pronto en términos más operativos. Pero antes de Castañeda sí, los demás los alcaldes... Del Castillo dejó el plan MET y así... Y Barrantes dejó su plan. Igual, entonces esa es una omisión que no se ha dicho y que está ahí, ¿no? Por eso es doblemente meritorio el esfuerzo de Susana ante la ausencia de este marco de referentes de futuro para el caso de Lima, desarrollar una serie de proyectos que, si bien podían estar en una previsible estructura de plan futuro, podían haber sido hechos con mayor facilidad existiendo este plan, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que decirlo. En realidad, el presidente griego de Castañeda no solo tuvo que ver con la ausencia del plan, entre otras cosas, el no haber cumplido con un contrato con el Metropolitano de sacar a las líneas, ¿no? Y deja otro presente griego a Susana y podemos seguir sumando esa cantidad de... ¿Y qué le pasaría, ¿no?, entonces a la ciudad con un cambio brusco hacia nadie sabe qué? Porque si nadie sabe quién sería quien asume, ¿no?, la gestión. ¿Cómo ves tú, una persona preocupada por la ciudad? Yo lo que creo es que, primero, que esta energía nueva que se ha generado, por lo menos en este último año, y particularmente como Susana y muchos regidores lo han reconocido, es decir,
por la revocatoria efectivamente la máquina se ha vuelto ha empezado a funcionar mucho más rápido. Esa energía quedaría abruptamente paralizada y desafortunadamente una cantidad de iniciativas del mismo modo. Eso es una pérdida de energía creativa, de transformación de la ciudad que se perdería. Y de otro lado, estos 2 años, digamos, de desconcierto generalizado, porque como se ha dicho, ninguna autoridad se atrevería a cometer proyectos que Lima requiere con urgencia, salvo manejar el día a día doméstico del municipio, lo cual es una pérdida. 2 años de inacción para una metrópoli como Lima, que está en una fase de expansión, sería francamente una Claro, tragedia una urbana, tragedia, ¿no? ¿no? Sí, sí, Es sin verdad. duda, sin duda. Y en el tema de esta nueva concepción que hay de los parques, que el parque ya no sea solamente un lugar para ir a hacer deporte, digamos. Yo Hay A un... mí me parece que es fundamental. Primero quiero decir que yo no trabajo en el municipio de Lima, no tengo ninguna relación con el municipio de Lima, me dedico al tema estrictamente académico y con esa responsabilidad puedo decir de que este esfuerzo por ampliar las funciones sociales de los parques, convertir el verde ambiental o el verde decorativo en un auténtico verde social, a mí me parece una contribución extraordinaria. Es un cambio en 180 grados de la política anterior de Castañeda, que está bien, embellecimiento de los parques, convertirlos en espacios estéticamente mucho más empáticos con la población. Pero bien, eso es una gestión, tiene todo el derecho de haberle planteado ese camino, pero la actual administración ha optado por darle un contenido social a estos espacios. Y a mí eso me parece lo más atinado. Y en esa perspectiva, esto supone incrementar un valor de lo público a espacios que estaban tradicionalmente subsumidos por la lógica del deporte o actividades un poco, digamos... De recreación. De recreación. Pero está bien, la recreación, Sí, sí. El componente actual entiendo que es más Tiene cultural que ver con también, ¿no? cultura, tiene que ver con convivencia cívica, tiene que ver con una serie de actividades que lo que hacen es potenciar la vida en comunidad. Y eso nos lleva otra vez al espacio público. O sea, el espacio, ¿cuál es Exacto. el valor del espacio público? El espacio, El valor de las veredas, como exacto. se dice. El espacio público no es público porque hay, entre comillas, público. El espacio público es público porque tiene una serie de requisitos. Es un espacio de uso público, de propiedad pública o semipública, de acceso irrestricto en lo posible, y donde la sociedad potencia valores colectivos. Estos valores por el cual 2 personas que no se conocen pueden compartir un diálogo, la política, la democracia, la justicia, la equidad, la religión, etc. Ese es el sentido de lo público. Pero si lo público o los espacios solo se dedican al deporte o a una serie de actividades que no potencian esos valores, no son espacios públicos en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Son espacios de recreación o espacios de cualquier otro uso. En ese sentido, sería ideal que pensemos mucho mejor lo que es la Costa Verde para ver cómo integramos Callao y Lima, Sí, sí, ¿no? sí. Mirando al mar, a través, me imagino, de un extraordinario malecón que sería el espacio Sí. público más importante de la ciudad como nervio integrador. Estoy ¿no? de acuerdo con eso, ¿no? Pero claro, entre el proyecto de urbanización del acantilado, que era el modelo que trajeron los españoles en los años 90, que lo tomó de algún modo Castañeda en su periodo, pero también tengo que reconocer que fue el propio Castañeda que cambió de modelo por un proceso digamos, de urbanización de baja intensidad cerca casi al proyecto de renaturalización que es el que yo defiendo. Creo que efectivamente hace de la Costa Verde un gran espacio con un potencial extraordinario. A mí solamente me preocupa que ese espacio se dedique a actividades que no potencien este valor de lo público, ¿no? Eso es algo que lamentablemente en una sociedad del espectáculo, la tensión por este tipo de actividades terminan siempre un poco matando este valor de lo público. De ahí mi interés por difundir este concepto de pampa urbana, que es un espacio
desprovisto de cualquier arquitecturización gratuita del vacío, donde el único objetivo fundamental sea el uso social de ese espacio. O sea, un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro donde no hayan grutas a vírgenes o monumentos de héroes que nunca ganan guerras, o árboles metidos en todas partes, y cabullas o cactus para evitar que los niños pisen el gras. Es como en la sierra, la pampa abierta, rodeada de árboles, donde la gente va, se echa, come, juega fútbol. Como en Chinchero. O conversa, como en Chinchero. Eso. Como el Chinchero que ya no claro, será, y como el aeropuerto famoso. Es verdad. Y en Lima hay varios de estos espacios, y si la Costa Verde va en esa dirección, me parece que sería un extraordinario aporte, ¿no? Pero independientemente de eso, insisto, quiero depositar todo el poco no sé, prestigio que pueda tener desde el punto de vista académico, es decir, que lo que se está haciendo hoy con el proyecto de recuperación de espacios públicos en el gobierno de la municipalidad me parece un aporte extraordinario. Es un capítulo que en el futuro será reconocido, desde luego, como un hito histórico. Como un hito histórico, ¿no? Porque sí, están los números ahí en el libro, y también los proyectos, que creo que dan una idea cabal de ese valor de lo público, sí, como un plus que hay que imprimirle a cada caso. ¿Y qué es lo que debemos, amigos, de alguna manera pensar cuando estamos tratando de hablar y de aportar al desarrollo de la ciudad, ¿no? Los espacios públicos son claves para el encuentro, ¿no?, de los distintos limeños, para la cultura, para la recreación y para de alguna manera sentirnos orgullosos de la ciudad, ¿no? Hay muchas ciudades que han invertido mucho en recuperar sus espacios públicos. Barcelona es uno de ellos, ¿no?, que han generado una riqueza enorme para todos, incluso para los propietarios ¿no?, de inmuebles, porque eso realmente significa una plusvalía, pero una plusvalía socioeconómica y cultural, ¿no? Bien, Willy, muchas gracias. A ti, se Jorge, nos acabó el tiempo. Muchas gracias, amigos. Por la invitación. Estaremos nuevamente con ustedes en Actualidad Ambiental TV el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias.